El tema que tenemos para esta noche es dar respuesta a una de las preguntas. ¿Cómo está organizada la Biblia? ¿Cómo está organizada la Biblia? Y cada uno de ustedes tenía una tareita, tenía un trabajo extra clase, y era que empezáramos a indagar cómo está organizada la Biblia. Hay muchos que tenemos mucho conocimiento y demás, y les agradezco a las personas que tengan mucho conocimiento, que lo guarden en su corazón. Pero hay otras personas que no tenemos conocimiento alguno, entonces vamos a tener un poco de paciencia con las personas que de pronto hasta ahora nos vamos a familiarizar con la Sagrada Escritura, como lo decíamos el día de anoche. Entonces, aquellos que tienen mucho conocimiento, pues sé que de pronto van a estar participando, van a estar escribiendo y demás. Y les agradezco que lo hagan en este caso, pues para que las demás personas que vayan leyendo los comentarios, pues se puedan ir aclarando sus dudas y sus inquietudes. Para que lo tengamos muy presente, vamos a aclarar la primera pregunta de las varias que les dejé, que vamos a ir respondiendo a lo largo de estos días. Como decíamos, ¿cómo está organizada la Biblia? Cuando a nosotros se nos dice, o cuando a nosotros de pronto el Padre nos dice, vamos a ir a buscar Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 10, o vamos a ir especialmente a Segunda de Timoteo, capítulo 13, versículo del 14 al 17, hay muchas personas que se encuentran en una encrucijada porque no nos sabemos direccionar, no nos sabemos si está en el Nuevo Testamento o si está en el Antiguo Testamento. Se nos hace muy difícil, y siempre que, por ejemplo, en mi parroquia acostumbro que los que quieran llevar la Sagrada Escritura lo puedan llevar, porque si estamos en un encuentro y estamos aprendiendo, pues damos la oportunidad de que puedan tener las citas bíblicas y que puedan seguir la lectura, no de la hojita dominical que yo como sacerdote hago para mi comunidad, sino que verdaderamente también puedan leer y seguir la lectura dentro de la Sagrada Escritura. Les decía que si damos una cita bíblica en este momento, algunos la podrán encontrar, pero otros no la podrán encontrar. ¿Por qué? Porque no nos sabemos mover todavía en ese compendio de libros, en esa Sagrada Escritura. Muchas veces sabemos que muchos no llegamos a encontrarla. Y esto ocurre con frecuencia. Entonces, hay veces uno dice, ¿cuál es la Biblia más rápida? Entonces yo, amén, bla, 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 y encontramos la cita bíblica. Pero otros no la podemos encontrar. Nos fijamos en la Sagrada Escritura del otro y miramos hacia dónde corren las hojas para nosotros también empezar a ver. Y esa no es la idea. La idea es que nosotros comprendamos cómo está organizada la Sagrada Escritura y de la misma manera podamos aprender a ubicarnos dentro de esa Biblia. Primero debemos de saber, mis queridos hijos, que es necesario, para iniciar este curso bíblico, es necesario saber cómo está organizada la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Y en esos días anteriores, pues hablábamos de cómo podíamos ubicarnos. Hablábamos del pueblo viejo, del pueblo nuevo, del río que le atraviesa, y hablábamos que en el pueblo viejo pues habían casas, calles, y hablábamos parques, plazas y demás. Primero, nosotros debemos de conocer que la palabra Biblia es una palabra griega que se puede traducir como biblioteca. Biblioteca. Entonces, vamos comprendiendo que la Biblia es una biblioteca, es decir, se trata de un conjunto de libros, exactamente 63 libros. 63, para que lo tengamos muy presente. Y cada uno de ellos trata sobre un tema concreto, pero todos nos ayudan a conocer el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. El mensaje que Dios quiere comunicar a cada uno de nosotros. El mensaje que Dios quiere comunicarme a mí y que le quería comunicar antiguamente a las comunidades. Para que lo tengamos presente.
Entonces son 73 libros que se dividen en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento para que lo tengamos presente. Recuerden, mis queridos hijos, que si vamos muy rápido, mañana vamos a tener este video, este programa estará subido en nuestras redes, en nuestras 3 redes sociales, para que nosotros lo tengamos ahí a la mano. Estos 73 libros se dividen en 2 grandes partes, como decía antiguamente. El Antiguo Testamento, que siempre lo vamos a diferenciar con una A mayúscula y una T. Y el Nuevo Testamento, que lo vamos a diferenciar con una N mayúscula y una T. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento presenta la alianza de Dios con su pueblo de Israel y cómo éste fue caminando en la historia y cayéndose y levantándose. Eso es lo que nos habla el Antiguo Testamento y lo debemos de tener muy claro, mis queridos hijos. El Antiguo Testamento presenta la alianza de Dios con su pueblo de Israel y cómo éste fue cayendo, pero también se fue levantando, mis queridos hijos. Y es importante que lo tengamos presente, que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar esa historia del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar pasajes maravillosos, pero vamos a encontrar en el Nuevo Testamento y se nos va a hablar en el Nuevo Testamento, se nos habla de la vida, de la misión de Jesús y de sus discípulos y el caminar de las primeras comunidades cristianas. Cómo empezaron, cómo se fundaron, cómo caminaron, cómo fueron escogidos los discípulos y nos encontramos especialmente con todo este pasaje maravilloso. El Antiguo Testamento, para que nosotros lo tengamos presente, está formado por 46 libros, que los podemos dividir en 3 grandes grupos, para que lo tengamos muy presente. Que el Antiguo Testamento está formado por 46 libros, que los podemos dividir en 3 grandes grupos, para que nosotros podamos comprender esos grupos. Para que podamos comprender esos grupos. Y vamos a hablar de los grupos de los libros históricos, del grupo de los libros proféticos, del grupo de los libros sapienciales. En esos 3 grupos nos vamos a dividir para que nosotros podamos comprender. Es más, podemos empezar a hacer un dibujito ahí de esos 46 libros. Entonces podemos hacer una reglilla, así dibujamos y hacemos como una especie de biblioteca donde tengamos 46 libros. Ahora bien, de esos 46 libros vamos a señalar 17 libros, entonces vamos a hacer una rayita ahí y le ponemos, ahí le estoy haciendo de una manera para que lo podamos comprender y vamos a decir que son 17 libros los históricos, son 17 libros históricos y narran historias diversas del pueblo, presentan las leyes que tenían y las tradiciones que eran transmitidas de generación en generación. Eso es lo que vamos a encontrar en los libros, en los 17 libros históricos. Historias diversas del pueblo. Ahí es lo que vamos a encontrar. Historias diversas del pueblo, que presentan, para que lo tengamos muy presente, las leyes que tenían y las tradiciones que eran transmitidas de generación en generación. Entonces ahí dejamos los 17 libros que son los históricos. Ahora cogemos los otros libros, vamos a sombrar 16 libros ahí en nuestra biblioteca y vamos a hablar de que son 16 libros los proféticos. Los libros proféticos son 16 libros. Hacemos ese dibujito y ahí ponemos libros proféticos. Y estos nos recuerdan la palabra de los profetas, palabras con mensajes de salvación y esperanza, palabras cargadas de denuncias por los pecados. Recordemos que los profetas anuncian y denuncian, eso sí lo sabemos. Cuando a uno le preguntan ¿qué es un profeta? Y la respuesta más clara que uno dice, un profeta es aquel que anuncia y denuncia. Entonces, aquel
que es denunciado por los pecados y de manera donde se narran los castigos, las amenazas de los castigos, donde no hay conversión. Y encontramos palabras con mensajes de consuelo para el pueblo, Ahí encontramos en esos libros proféticos, en esos 16 libros proféticos, encontramos palabras de consuelo y encontramos lo que es el anuncio y lo que hace un profeta especialmente. Y vamos con los últimos libros que nos quedan de esa biblioteca, que son 13 libros, que lo podemos también de la misma manera encerrar ahí, y decimos que esos 13 libros son los sapienciales, mis queridos hijos. Son 13 y esos libros sapienciales recogen, diferentes expresiones de sabiduría popular como cantos, salmos, refranes, reflexiones sobre varios temas. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, recapitulemos. El Antiguo Testamento va a tener directamente una división de esa biblioteca donde vamos a encontrar 17 libros históricos, 16 libros proféticos y 13 libros sapienciales, mis queridos hijos, sapienciales, para que lo tengamos ahí presente. ¿Y qué encontramos en cada uno de ellos? Ya sabemos que encontramos en los históricos, como el mismo nombre lo indica, la historia del pueblo de Israel. Ya sabemos que encontramos en los libros proféticos la palabra con mensaje de salvación y esperanza. Y ya sabemos que encontramos en los libros sapienciales, que encontramos la sabiduría, los salmos, frases, reflexiones y demás, mis queridos hijos. También debemos de conocer, mis queridos hijos, debemos de conocer que en el Antiguo Testamento suman 27 libros. 27 libros suma el Antiguo Testamento, que los podemos también dividir en 5 grupos, a saber, para que lo tengamos nosotros muy pendiente. Entonces, ya hicimos la biblioteca donde pusimos todos los 46 libros, pero podemos completar la biblioteca o dibujar toda la biblioteca con los 73 libros y sacamos directamente los 46 libros del Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento suma 27 libros que podemos dividir en 5 grupos especiales y nosotros lo debemos de comprender. Perdón, en el Nuevo Testamento. Ya se me confunde los libros. El Nuevo Testamento, discúlpenme, el Nuevo Testamento tiene 27 libros y que de la misma manera nosotros lo podemos dividir. Entonces, en nuestra biblioteca que hemos dibujado, vamos a separar la siguiente manera nuestra biblioteca que vamos a hablar. La primera parte sería los cuatro libros principales, que serían los evangelios. Y ahí es donde nosotros hacemos mella y casi todos nos gusta leer los evangelios. Entonces son 4 evangelios y hablan de la vida, misión y muerte y resurrección de Jesucristo. Y nos encanta porque ahí encontramos las parábolas, porque ahí encontramos esa misión fundamental de nuestro Señor Jesucristo, para que lo tengamos presente. Después vamos a encontrar Hechos de los Apóstoles. ¿Y de qué se tratan los libros de los Hechos de los Apóstoles? Pues los Hechos de los Apóstoles nos cuentan las experiencias, mis queridos hijos, de las primeras comunidades cristianas y de la expansión del cristianismo. Yo les compartía a ustedes alguna vez que cuando yo estuve en mi año de pastoral en Casanare, en Orocue, Casanare, ahí estaban los hermanos de la Salle y me encantaban. Sobre todo uno de los hermanos que le encantaba ir a leer todos los días. Y me llamaba mucho la curiosidad cuando él decía de la carta, de los Hechos de los Apóstoles, a los romanos y ahora a nosotros. Entonces, aunque eso no está bien visto, pero verdaderamente la Sagrada Escritura se va actualizando
y así como en ese tiempo las cartas eran direccionadas a las comunidades, pues efectivamente ahora esas cartas son direccionadas a nosotros y se nos hablan a cada uno de nosotros. Por eso ahí en el Nuevo Testamento vemos que tanto el Señor como lo que vamos viendo está direccionada a las comunidades, pero en la actualidad está direccionada es especialmente para nosotros. Ahora bien, seguimos ahí con nuestra biblioteca y sigue el compendio de las cartas paulinas. Las cartas paulinas son 14 y fueron escritas por Pablo o por alguno de sus discípulos en el nombre del apóstol. Son cartas para las comunidades cristianas en concreto. Por eso se llaman las cartas paulinas. Y seguimos ahí con nuestra biblioteca. Y es importante que nosotros tengamos muy claro cómo se divide esa biblioteca, esa Sagrada Escritura que tenemos especialmente aquí, cómo se divide para que en el momento que se nos envíe a buscar una cita bíblica, nosotros la podamos localizar y la podamos comprender. Y hay otros libros que son las cartas católicas, que son 7, y se llaman así porque están escritas para animar y aconsejar a todas las comunidades cristianas. Recordemos que sus autores utilizaron los nombres de Pedro, Juan, Santiago y Judas para dar mayor importancia a estos escritos. Y por eso son estas cartas, que nosotros también las vamos a localizar ahí en el Nuevo Testamento. Así que los que están juiciositos haciendo su dibujo de la biblioteca, que recuerden que ese dibujo me lo van a compartir para poderlo especialmente subir, para tener las evidencias, pues vamos haciendo ahí. Como les digo, no hay afán. Acá de pronto vamos avanzando muy rápido, pero ustedes tienen especialmente mañana el video para que lo puedan seguir exprimiendo. Ahora bien, viene ahí el Apocalipsis, uno de los libros que a casi nadie le gusta meditar, que a casi nadie le gusta leer, pero el Apocalipsis se trata de un solo libro que busca fortalecer la esperanza del pueblo, y por eso es importante que nosotros podamos leerlo, que no nos dé miedo ir al Apocalipsis y leerlo. Porque es importante, porque ahí podemos encontrar la esperanza. Cada libro, mis queridos hijos, se divide en capítulos, y ya lo habíamos visto cuando hablábamos del pueblo viejo y del pueblo nuevo, y que tenían calles, y que tenían plazas, y que tenían, mejor dicho, casas y demás. Cada libro se divide en capítulos, y estos en versículos. Y como le digo, eso ya lo habíamos aclarado. ¿Y por qué se dividen en capítulos y por qué se dividen también en versículos? La división en capítulos y en versículos nos ayudará a encontrar más rápidamente una cita bíblica. Y es igual cuando ustedes van a ir a algún lugar y solicitan la dirección, porque si a usted le dicen, mire, coja por esta avenida, después pase a esa calle, después pase la acera del frente, después gire una a la derecha y otra a la izquierda, pues puede ser que nos perdamos. En la Sagrada Escritura te pueden decir, mira, después del Evangelio de San Marcos vas a encontrar el Evangelio y vas después a pasar en el medio, y nos quedamos ahí como perdidos en el momento. Por eso es importante que nosotros nos podamos empezar a mover y a familiarizarnos con la Sagrada Escritura. Que podamos abrir nuestra Sagrada Escritura y podamos ver los nombres que siempre los vamos a encontrar en la parte de arriba, que es el nombre del libro, que podamos el numerito grande que encontramos ahí en la hojita, es el capítulo. Y los numeritos pequeñitos que se encuentran en medio de la lectura son los versículos. Y así es más fácil. Si a mí me dicen Juan capítulo 3, pues ya sé que voy a buscar en la parte de arriba donde diga Juan. Después voy al capítulo, que es el número grande, y los versículos son los pequeñitos. Pero de ahí es donde
nos empezamos a familiarizar y empezamos a indagar en la Sagrada Escritura. Ejemplo, si abrimos una página de nuestra Biblia, que podemos hacerlo en este momento, pues veremos que el capítulo es el número grande, y los versículos son los números pequeños. Y eso lo debemos de tener muy claro y debemos de memorizarlo. Cuando nos hablan de capítulos es el número grande que encontramos en la Sagrada Escritura, y cuando nos hablan de versículos son los números los números pequeñitos. Entonces, para citar los nombres de los libros de la Biblia se usan algunas siglas, que son palabras de 4 letras. Y si ustedes van a su Sagrada Escritura, ya sea en la parte final o al comienzo, van a encontrar directamente esas siglas. Vamos a ir especialmente a nuestra Sagrada Escritura y vamos a ir especialmente, por ejemplo, ahí vamos a ir y vamos a buscar. Yo sé que no se alcanzan a ver, pero yo sé que acá encontramos los capítulos, que son los números grandes, los versículos, que son los números pequeños, pero también encontramos las siglas. Por ejemplo, aquí estamos en el Evangelio de San Lucas y aquí encontramos directamente las siglas. ¿Cuáles son las siglas? Si ustedes entran directamente a su Sagrada Escritura, van a encontrar las siglas. Como les decía, si vamos directamente a ver las siglas, porque en algunas no lo vamos a encontrar completo, sino lo vamos a encontrar por siglas, siempre lo vamos a encontrar en 4 letras. Por ejemplo, si encontramos EX, estamos hablando del libro del Éxodo. ¿Por qué EX? Éxodo, mis queridos hijos. Si encontramos las siglas JER, pues vamos a decir que estamos hablando del libro del profeta Jeremías o de Jeremías. Si encontramos la sigla MT, pues estamos hablando del Evangelio de según San Mateo. Y así con cada uno de los libros que nos encontramos. Lo mismo pasa en las bibliotecas. Cuando usted va a la biblioteca de su colegio, cuando usted va a la biblioteca allá de la universidad, cuando va a la biblioteca pública o privada, siempre va a encontrar cómo se dividen los pabellones de los libros y va a encontrar algunas divisiones. Si son de sociales, si son de filosofía, si son de ciencias, va a encontrar las siglas. Entonces, dentro de nuestra biblioteca encontramos esas siglas. Si nosotros queremos familiarizarnos con todas las siglas, pues ahí en nuestra Sagrada Escritura, en el índice, en algunas Sagradas Escrituras lo van a encontrar. De lo contrario, podemos bajar una tabla de siglas, que eso me imagino que lo pudieron descargar en la indagación que ustedes hicieron. Entonces, sigamos, así como están diciendo, MT San Mateo. También se colocan unos números delante de las siglas cuando hay más de un libro, y eso lo podemos ver también. Hay libros pues que tienen más de un libro de ese compendio. Ejemplo, hay veces encontramos 1 SAM, entonces primer libro de Samuel, pero nos tenemos que familiarizar con estos, digámoslo así, con esos, ¿cómo le podemos llamar? Con estas siglas. De pronto encontramos también 2 MAC. Entonces, ¿qué quiere decir? Segundo libro de Macabeos. De pronto también encontramos 3 JN. Entonces sería tercera carta de Juan. Entonces, nosotros tenemos que entrar ahí y empezar a indagar. Y la única forma de empezar a indagar es que yo le dé unos ejercicios y ustedes los puedan ubicar y ustedes los puedan localizar. Como le digo, si estuviésemos en un curso presencial, sería de una manera diferente, pero como estamos en un curso virtual, pues de esa manera vamos avanzando. Es importante, mis queridos y amados hijos, que aprendamos a leer correctamente las citas bíblicas.
porque hay veces nos podemos equivocar. Nos equivocamos en las direcciones, por ejemplo, hay veces es carrera segunda con calle tercera y hay veces la invertimos, calle tercera o calle tercera con carrera segunda. Pero entonces en la Sagrada Escritura sí tenemos que conocer muy bien la dirección exacta para poder llegar a ese lugar, para poder llegar a donde queremos ir. Entonces, mis queridos hijos, ahí con su Sagrada Escritura, porque la deben de tener, vamos a ubicar a Génesis capítulo 2, versículo 3. Entonces, ¿cómo se escribiría, mis queridos hijos? ¿Cómo se escribiría entonces? ¿Cómo se escribe? Si yo les digo, y lo vamos a escribir acá, si yo les digo, vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 3, ¿cómo se escribiría, mis queridos hijos? ¿Quién lo va a escribir ahí? ¿Quién lo va a escribir? Abreviado. Gen 2, 3. Te falta, Eric. Te falta. Muy bien, ladies. Gen, muy bien, con tilde. Gen 2,3. ¿Qué quiere decir? Génesis capítulo 2, versículo 3. Muy bien. Otra cita bíblica. Pendientes a lo que yo les voy a decir. Vamos a escribir Éxodo capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 10. Éxodo capítulo 1, versículo desde el 1 hasta el 10. Éxodo 1, 8. No, Éxodo 1 del 1 al 10. Muy bien, Éxodo. Entonces se escribe EXO. 1, muy bien. 1, del 1 al 10. Muy bien. Y luego Éxodo capítulo 12, versículo desde el 29 al 36. Éxodo capítulo 12, versículos del 29 al 36. A ver, Éxodo 1, 10. ¿Cómo vamos? Éxodo 12, 39 al 36. Muy bien. Recordemos que siempre la letra E, la primera es en mayúscula. Muy bien, lady. Muy bien. Éxodo 12, 39 al 36. Muy bien. Seguimos. Vamos ahora con otro ejemplo porque están mejor dicho, estamos volando. Vamos a escribir ahora Números capítulo 4, versículo del 6 al 8 y luego el versículo 12. Ay, Dios, está más difícil. Números capítulo 4, versículos del 6 al 8 y luego el versículo 12. A ver, ahí vamos a agregar algo más que lo encontramos muy común cuando saltamos y continuamos con otro versículo. Números 46 del 6 al 8 y del 8 al 12. Números 46, números 46. Números capítulo 4. Del 6 al 8, del 6 al 8 y 12. Todavía nadie lo ha dicho. Vuelvo a decir, Números capítulo 4, versículos 6 al 2. Números capítulo 4, versículos 6 al 8 y luego versículo 12. Sigo leyendo, por aquí creo que ya viene Números 6 y... Muy bien, ya salió por ahí. Muy bien. Eric, muy bien. Del 4 al 6 y del 8 al 12. Muy bien. Otro ejercicio, mis queridos hijos. Vamos con otro ejercicio. Segundo libro de los Reyes. Capítulo 5, versículo 1.
Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1, y luego versículos del 9 al 19. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1, y luego versículos del 9 al 19. Entonces, 2 de Reyes, 1, 5. Le falta. 2 de Reyes. Seguimos. 2 de Reyes, 5. No, está mal escrito. Segunda de Reyes, 5 al 9 y 9 al 19. Por ahí va, Lulu. Así es, solo es cambiar unos puntos, pero ahí está bien. Muy bien, así se escribe, muy bien. Segunda de RE, recuerden, estamos con las abreviaturas. RE, que significa Reyes, capítulo 5, al 1, versículo del 9 al 19. Muy bien, mis queridos hijos, ahí estamos muy atentos. Y así podemos nosotros seguir los ejercicios. Y es lo importante que nosotros nos empecemos a familiarizar. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pastores, porque muchos de nuestros predicadores, porque muchos de nuestros sacerdotes, porque muchos de nuestros obispos siempre nos van a hablar de esa manera. Y también en las hojitas dominicales que nosotros dejamos en la iglesia, donde se encuentran todas las lecturas de la semana, al respaldo vamos a encontrar solo abreviaturas. Y como encontramos solo abreviaturas, pues nosotros nos tenemos que familiarizar y poder llegar directamente a ese lugar. Entonces, mis queridos hijos, recordemos, mis queridos hijos, cómo está organizada la Biblia. Recordemos cómo está organizada la Biblia, mis queridos hijos. Y decíamos que especialmente la Biblia está organizada en 73 libros, de los cuales 46 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 pertenecen al Nuevo Testamento, que los 46 libros del Antiguo Testamento están divididos en 3 grandes secciones, que son los libros históricos, que son 17, que son los libros proféticos, que son 16, que son los libros sapienciales, que son 13. Para que nosotros lo tengamos presente. Y también recordemos que del Nuevo Testamento son 27 libros, que encontramos los Evangelios, que son 4, los Hechos de los Apóstoles directamente, las cartas paulinas, que son 14, y las cartas católicas, que son 7. Entre ellas encontramos el Apocalipsis, mis queridos hijos. Y recordemos que empezamos a ver las abreviaturas o la forma como podemos empezar a movernos. Y decíamos que nos movemos por capítulos, por versículos, y que nos movemos directamente por calles, por poblados, plazas y demás. Entonces es importante que hoy, con lo que hemos visto, mis queridos hijos, comprendamos cómo está organizada la Biblia, y de esa manera se organiza esa biblioteca. Ahora bien, estamos haciendo el recorderis. Recordemos cómo está organizada la Biblia. Y si ustedes se hacen esa pregunta, en este momento ahí la escriben en su cuaderno, pues muy fácil. ¿Cuál es el resumen? Lo que les acabo de decir. Entonces ustedes pueden contestar esa pregunta, y es la tarea que ustedes tienen, mis queridos hijos. No es que van a decir, ay, no, yo ya lo escribí, eso está ahí. No. Si está ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ese cuadrito respondiendo a la pregunta. ¿Cómo está organizada la Biblia? Pues ya sabemos, y no se lo voy a volver a repetir porque ya lo dije. Está organizada con tantos libros, los cuales se dividen en esto y en esto, y el Nuevo Testamento en esto. Encontramos, así está organizada la Sagrada Escritura. Ahora bien, ¿de qué forma? Es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿De qué forma? Conociendo esto, ¿de qué forma conocer este compendio, esta biblioteca, me va a ayudar a mí en mi estudio bíblico? O sea, ¿de qué me sirve a mí, en pocas palabras? ¿De qué me sirve conocer esto
y en qué me puede ayudar a mí en mi curso bíblico. Entonces yo puedo decir, si el padre Alberto comprende mucho, en este caso, si se aprende cómo está organizada la Biblia, cómo está organizado el Antiguo Testamento, en qué se divide el Nuevo Testamento, ¿en qué me puede servir a mí especialmente? ¿En qué me puede servir a mí especialmente? Y ahí lo tengo que reconocer, mis queridos hijos. Muy bien, vamos llegando al final de este maravilloso tema, donde vamos a aclarar esa primera pregunta. Ahora bien, como nos gusta hacer un trabajo muy lúdico, muy dinámico, dentro de ese trabajo extra clase que vamos a hacer es con dibujos, con gráficos. Podemos hacer directamente nuestra biblioteca, colorearla, dividirla, dibujarla, de la misma manera como cuando recordábamos a ese pueblo antiguo y a ese pueblo nuevo. Y de la misma manera, dentro de este ejercicio, vamos a plasmar, aparte de nuestra biblioteca, debajo o en la siguiente hoja, vamos a plasmar eso mismo, pero en dibujo. Uy, padre, ¿y cómo se hace eso? Recuerden cuando en el capítulo anterior o en el tema anterior hablábamos de que había dos pueblos, uno antiguo, uno nuevo, y todo lo atravesaba un río, y que dentro de ese pueblo antiguo habían calles, plazas, casas antiguas y demás, y dentro de ese pueblo había pues cosas más bonitas, calles, plazas y demás. Entonces, son dos trabajitos que vamos a tener. ¿Para cuándo? Para mañana. Y son sencillos, porque ya el primero ya casi lo terminamos, porque ya lo hicimos todo. Pero hay que perfeccionarlo. Entonces, el primero, ¿cuál es? Dibujar la biblioteca. Y esa biblioteca tiene 73 libros. Y esa biblioteca se divide en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a dibujar esa biblioteca. Esa biblioteca, pues claro, ¿qué hay que hacer, mis queridos hijos? Usted va a tomar su hojita y va a dividir y a dibujar los 73 libros. Pero ¿qué es lo bueno? Que, como les decía, cuando usted va a una biblioteca va a encontrar esos libros marcados. Entonces a cada uno de los libros le va a poner su nombre. Entonces le va a poner Génesis, le va a poner Éxodo, le va a poner Primera se me olvidó. Le va a poner Marcos, Lucas, Juan, le va a poner Ruth. Bueno, le va a poner los nombres de los libros. Ese es el primer trabajito, hacer la biblioteca. Y el segundo trabajito es dibujar esa misma biblioteca, pero con los dibujos que habíamos dicho anteriormente, visualizando el pueblo viejo y el pueblo nuevo. Y como les dije, aquí en esta fotico hay un ejemplo, pero entonces no está completo. Recordemos que hablamos que es un río que atraviesa dos pueblos o dos ciudades. La del lado izquierdo es antigua y la del lado derecho es nueva. Entonces es hacer eso. Podemos hacer ahí un dibujito donde atraviesa el río y al lado izquierdo colocamos casitas viejas, plazas, y al lado derecho colocamos todo lo nuevo, edificios, no sé, rascacielos, parques de diversiones, lo que ustedes quieran. Y con ello mismo, pues vamos a reconocer y a comparar el uno hacia el otro. ¿Listo, mis queridos hijos? Listo, mis queridos hijos, para que nosotros lo podamos poner en práctica, Y qué bueno, les voy a dejar unas citas bíblicas para que ustedes lean
y también las puedan ubicar. Se las voy a indicar en este momento, solo les voy a dejar 3 pequeñitas. Vamos a ir a escribir Mateo, capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Mateo, capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Ahí se lo dejo. Mateo, capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Segunda cita bíblica que vamos a leer. Romanos, de la carta a los Romanos, capítulo del 12 al 13. De la carta a los Romanos, capítulo del 12 al 13. Y la última cita bíblica, Apocalipsis, del capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22. Padre, ¿qué es todo eso? Pues estamos aprendiendo a buscar las citas bíblicas, estamos aprendiendo a ir a navegar en estos pueblos. Se la vuelvo a repetir, Apocalipsis del capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22. Ahí está. Ahí está. Eso, el postre. Muy bien, mis queridos hijos. Entonces, para que lo tengamos muy presente, muy presente. Hemos entonces, mis queridos hijos, dado respuesta a esa primera pregunta. ¿Cómo está organizada la Biblia? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.